Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 19. Hoy especialmente estamos viendo cómo Saúl y David se encuentran con el profeta Samuel. Tanto Saúl y David que se encuentran con el profeta Samuel, cada uno por su lado, y vamos a ver entonces a dónde nos lleva esta narración. Estamos en el versículo 18 hasta el final del capítulo 19, versículo 24. Nos dice así la palabra de Dios. Una vez que huyó y se puso a salvo, David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que había hecho Saúl. Luego él y Samuel fueron a alojarse en Naiot. Cuando informaron a Saúl de que David estaba en Naiot, en Ramá, aquel envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl y también ellos entraron en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Por tercera vez Saúl envió a emisarios y también ellos entraron en trance. Entonces fue él personalmente a Ramá. Al llegar a la gran cisterna que está en Secú, Saúl preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Están en Naiot, cerca de Ramá, le respondieron. De allí se dirigió a Naiot en Ramá y el Espíritu del Señor se apoderó de él, de manera que fue caminando en estado de trance hasta Naiot en Ramá. Entonces él se despojó de su ropa y estuvo en trance delante de Samuel. Luego cayó rendido y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche. Por eso se suele decir, también Saúl está entre los profetas. Qué interesante entonces esta narración. Vamos a ir subrayando algunos elementos importantes. Aquí nos encontramos ya en la parte casi del desenlace. Los dos que estamos viendo hacia Samuel. Samuel que le había ungido primero a Saúl como rey. Esto nosotros lo habíamos visto ya en el capítulo 8, cuando el pueblo había pedido por un rey. Luego en el capítulo 9, cómo se comienza a describir la figura de Saúl. Y así por delante, hasta que es ungido justamente también
por Samuel, hasta llegar luego al capítulo 16. En el capítulo 16, después de una historia bastante difícil de Saúl, no penaya y voy venían de Yaran, ellos ya poseemos, ya posean temas. Se quiere poner por encima, ¿verdad?, de Dios prácticamente en muchos aspectos. Es el que quiere acaparar todo, ni dictador, ya posee, no correspondía a su pe. Él quiere tomar y asumir, por ejemplo, el aspecto profético, el aspecto sacerdotal, de ofrecer el holocausto, cosa que le correspondía exclusivamente al profeta, y así sucesivamente. Ante esta situación se nos presentaba a través del autor sagrado, nos presentaba directamente que Dios había rechazado por completo a Saúl. Porque te has adueñado prácticamente, poco hay en equipo, poco hay en grupo, de ella posee la andente, recalcular la de ella posea, etc. Bueno, entonces todos estos elementos que ya fuimos estudiando, sería interesante volver un poco, mirar de nuevo todo lo que se nos fue presentando ya durante nuestros estudios que hicimos sobre estos capítulos del libro de Samuel, de este primer libro de Samuel. Ahora nosotros miramos y vemos que en el versículo 18 dice que una vez que huyó se puso a salvo, David se presentó a Samuel justamente en Ramá y le contó todo lo que había hecho Saúl. Y luego él y Samuel fueron a alojarse en Naiot. Esto es lo que nos narra este versículo 18. El hecho de que vino, ¿verdad?, Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. David hace lo que se debe hacer cuando se está en una situación difícil y confusa. Él es fácil para Samuel, no iba a Coyupea, lleva Samuel al final de cuentas, le había ungido este niño que estaba pastoreando, llegando a la casa, ¿se acuerdan de Jesé? Que van pasando uno a uno, pero no encuentra en ninguno de ellos al elegido por Dios, hasta que este niño que aún faltaba, ¿verdad?, nadie ni le tenía en consideración. Como hemos oído diseñan de Gina, lleva. Habiendo de que yo en consideración a y coste que Samuel le había dicho, junta a todos tus hijos aquí, porque el Señor quiere elegir hoy a quién estará al frente del pueblo de Israel. A Jesé, oye, no hay paua, uinara ela, itairacuera, no hay justamente a David. Hasta que después entonces tiene que hacerlo. ¿Por qué? Y porque hasta ese momento el Espíritu del Señor no había encontrado a quien debía ungir como rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. El Papa se volvió a ver con el rey de Bahrein, solo que esta vez en el Vaticano. En noviembre se cumple un año del viaje de Francisco al país musulmán. El ambiente del encuentro fue muy cálido. Los dos intercambiaron regalos, entre los que hubo un álbum de fotos de aquel viaje de Francisco, quien fue el primer pontífice en viajar a Bahrein. El objetivo era estrechar lazos con el mundo musulmán. Y parece que lo está consiguiendo. La visita del rey de Bahrein significa otro paso más en esa dirección. Este sábado 21 de octubre,
de 8 a 12 horas. Te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 19, y entramos en este versículo 18 principalmente, cuando David viene junto a Samuel a Ramá, y ahí le cuenta todo lo que Saúl había hecho con él. Todo lo que Saúl había hecho con él. Es decir, hubo por andullo en Babilo y Coago, lleva. Más aún porque sabe que Saúl había sido ungido por Samuel bajo el designio, el llamado de Dios. A pesar de que el mismo nombre, ¿se acuerdan? En nuestro estudio bíblico nosotros decíamos que Sha'al quiere decir justamente prestar, eipuruká, alguien que ustedes están pidiendo. Cóñeme, porque y el capítulo 8, el primer libro de Samuel, nos habla de eso justamente, ¿verdad? Porque como alguien que es prestado. Bueno, pero después sabemos en el capítulo 16 cómo viene esta historia. Después de que Dios había rechazado a Saúl, ahora entonces lo unge a David. Y David, que va de a poquito, porque él ya fue ungido como rey. Podemos decir que aquí estamos hablando con el rey David. Sin embargo, todavía que no ha asumido. David entonces, que es muy respetuoso, tal vez como que uno podría decir, bueno, esto ya por la golpe de estado, él incluso todas sus campañas como guerrero sale, vence a todo el mundo. Sin embargo, David es muy leal, ¿verdad? David siempre continúa y responde y respeta al rey. Aquí David hizo entonces todo lo que debe hacer alguien cuando está en situación difícil. Pasó tiempo con un hombre de Dios, Samuel, ¿verdad? Y podemos imaginarnos a David derramando su corazón sobre el profeta. Pero doy la situación, Samuel, tú me ungiste como rey y mira lo que ha pasado. Supongo que aún no es tiempo, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Acaso Dios me quiere muerto? ¿Por qué Yahvé está permitiendo esto? Estas son las amarguras, estas podrían ser, ¿verdad? Son preguntas imaginarias que nosotros nos hacemos. Este versículo 18 es interesante, ¿verdad? Porque una vez que huyó, ¿verdad? David, una vez que se escapa, una vez que él sabe muy bien que detrás de él está esta máquina que lo persigue, que es nada más y nada menos que todo el imperio, todo el reino de Saúl, sus soldados, la fuerza, ¿verdad?, que tiene Saúl como ejército, que lo están buscando, que lo están procurando. Y sobre todo porque él tiene el poder, ¿verdad? Y entonces él tiene el poder de decisión en ese momento, Saúl. Él no está queriendo presentar ninguna guerra, decíamos.
David no está queriéndose presentar para luchar y pelear con su propio rey, a quien él está obedeciendo. Hasta ahora todavía no hay ninguna forma que se nos muestra en que David le está desobedeciendo a Saúl. No hay indicios, absolutamente no hay ningún indicio. Él lo único que hace en este caso es defenderse, pero no defenderse incluso con una pelea, o defenderse presentándole batalla, o defenderse luchando contra el rey, sino que lo único que está haciendo en este momento es huir. Y huye y se encuentra nada más y nada menos que con el profeta que los había ungido a los dos. En este versículo 18 nos dice muy bien, ¿verdad? Que huyó, se puso a salvo. David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que le había hecho Saúl. Hombre, lo llamó Jesé, tú que me habías, ¿verdad?, consagrado como rey. ¿Por qué, verdad? Supongo que aún no es el tiempo. En fin, todas estas cosas que uno puede preguntarse y puede comenzar a mirar. ¿Y por qué yo, que voy a ser el rey, tengo que sufrir y pasar por estas pruebas, ¿viste? Esas son las cosas que nosotros nos vamos preguntando. ¿Acaso Dios me quiere verdaderamente muerto a mí? Va Eloy coagina, elimínase. Se no hay coaponina, va a peña de yara la hipotá. Se hay cuase, a opere la yuina ave, a yuina yemongueta mi hanma, lleva ye cua mi hanma, va a peña de yara, o yerese, va ese paseañe punuana, hay pues cuya y pesericoe. Tengo que entender, tengo que saber, porque este es el único camino, ¿verdad? El único camino, cuando uno reflexiona, cuando uno entiende, cuando uno sabe cuál es verdaderamente la propuesta de Dios para conmigo, cuál es la propuesta de Dios para mi propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la gran fiesta del evangelista San Lucas. ¡Qué gran evangelio nos ha dejado Lucas! Querido hijo, nos dice desde la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 10 al 17. Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Y así continúa. Qué lindo que es esto, entender, saber cómo Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo en este caso, y ya es la segunda carta. Pero es tan familiar y le va diciendo, aquí están, estos son los compañeros que me fueron acompañando. Abiyá y Lucas, el único que se ha quedado conmigo. Y según la tradición decimos que Lucas, que no ha conocido realmente, ni Pablo ha conocido a Jesús, pero sin embargo ellos, siendo también apóstoles, es decir, enviados por Dios, ahora comienzan a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Hoy cualquier entero vetea para llevar esa peñan de yara, ñandere no hina, va esa bañan de atoya, va bañan de ya ya po va a ver, ¿verdad? Y entonces por eso Lucas
dice las cosas lindas y también se dieron cuenta que le nombra aquí a uno. Dice Alejandro, entonces, todo esto es muy familiar para que también nosotros en nuestra comunidad seamos prudentes, hagamos siempre el bien. Pero atención, no, hay que cuidarse y hay que cuidar sobre todo por el bien de la comunidad, por el bien de todos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 19, los versículos que van del 18 hasta el final, que es el 24, y principalmente subrayando este primer versículo de nuestra narración en que Saúl y David también con el profeta Samuel. Tanto Saúl como David se encuentran ahora frente a frente. Ya esa mitad es para la oicota guave. Saúl entonces después también va a ir detrás de David porque se entera, claro, como el rey, entonces tiene por todas partes sus emisarios, imagina, David, ¿dónde va como para poder defenderse? Bueno, y es así donde que huye y se pone a salvo. David se presenta a Samuel en Ramá y le cuenta todo lo que había hecho Saúl con él. Luego él y Samuel fueron a alojarse en Naiot. Este es el versículo 18 que nos presenta entonces la narración como encabezamiento. Entonces van, dice, y ellos fueron a alojarse, se van a vivir a Naiot. La palabra Naiot proviene de la palabra hebrea que significa residencia. Van a una residencia. Esto hablaba de la casa de Samuel, es el lugar donde Samuel está haciendo su residencia. Ese es el lugar donde Samuel se encuentra, ¿verdad? Entonces David va, ahí es muy que está en día. Se cuase va a de Yara las a través de estas acciones y a través de estas situaciones que yo estoy viviendo. Entonces decíamos que la palabra Naiot, donde ellos van a residir, era el lugar justamente donde estaba viviendo aquí Samuel, en Naiot. Esto hablaba de la casa de Samuel, la cual podía haber llevado el título de Naiot, o puede haber sido un punto de referencia o un lugar específico en Ramá. Naiot, entonces, como punto de referencia allí en un lugar específico en Ramá. Siempre que se menciona a Naiot, se asocia con Ramá. Siempre entonces. Pero lo importante es aquí que él va. Miren lo que va a hacer aquí David. Primero que busca a su padrino, Yahshua. Busca una persona con quien pueda hablar, con quien pueda desahogarse. Y miren quién es, al final de cuentas, el que le está persiguiendo. Entre Obetella y Cuajañandella y Cuajabonae, porque Yandella es punto por punto lo que el narrador nos va comentando. Nosotros sabemos la buena actitud, nosotros sabemos la buena predisposición de David, nosotros sabemos el celo que tiene David por el pueblo. Por otra parte también, ahora estamos descubriendo que Saúl lo está persiguiendo, que David se presenta entonces de una manera, aquí por lo menos de una forma impasible, digamos. O sea, no es que se comienza a poner nervioso y comienza a hacer de todo, lo que sea, no. Un respeto total, una situación en que él mismo también comienza a reflexionar de todo lo que está sucediendo. Él mismo parece que hoy imagina y catuta base alleva ayapo cualquier oreita entonces por eso él se acerca, va, le cuenta todo lo que había hecho Saúl con él. Por eso luego él y Samuel fueron a alojarse en Naiot. Este va a ser el lugar de la residencia, este es el lugar donde está actualmente viviendo Samuel. Ir a la residencia, que significa entonces buscar esa paz, buscar a ese padre, buscar a esa persona que le puede explicar, que le puede dar esa serenidad, que le devuelva entonces esa tranquilidad,
porque si no se estaba también David encontrando casi como huérfano en esta situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Me estoy escapando, he dejado a mi esposa, aquí el propio suegro que le está persiguiendo. Está lleva allá vos veis por las mías, está. Y tú lleva la allá por aquí. Imagínense las campañas, las guerras que él hacía, ¿verdad? Y que tenía que ir al frente del ejército de Israel. Siempre, siempre con esa preocupación de hacer bien las cosas. Pero ahora vengo y me encuentro con esta situación en que mi propio rey, el propio Saúl, que lo tiene ahí a su lado para ayudarle, etcétera, para salir de los espíritus feos, de la situación negativa de su propia vida, sin embargo, ahora se le está poniendo en contra. Y no es que solamente está elucubrando, está diciendo tal vez puede ser, alleva, sino que ya ella hoy va Saúl. Un muñacho ya metete hoy una o dos veces que le tira la lanza, le quiere clavar contra la pared. Pero sin embargo, como decíamos, David no reaccionáis contra mí. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tras 14 días de navegación a la deriva a causa de una violenta tempestad que azotó sin tregua al barco, y como los viajeros ya estaban resignados a su suerte, el apóstol Pablo, que viajaba en compañía del médico Lucas y era conducido a Roma como prisionero para ser juzgado allí, se levantó, los tranquilizó diciéndoles: lleváis ya 14 días esperando en ayunas sin comer nada. Os aconsejo que comáis algo que os vendrá bien para vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y a continuación tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, comenzó a comer, todos lo imitaron. En una vez satisfechos, lanzaron al mar la reserva de trigo que había en la bodega para aligerar el buque que aún peligraba. Pero tal medida no fue suficiente, porque al amanecer divisaron una isla a la que con mucho esfuerzo dirigieron la nave. Sin embargo, en sus proximidades, una fuerte corriente la empujó contra un banco de arena en el que encalló la embarcación. Y mientras el fuerte oleaje destruía la popa, los pasajeros ganaban a nado la playa cercana de la isla de Malta. Ayudados por los nativos, los 276 pasajeros ilesos se reunieron alrededor de varias fogatas. Y para atizar el fuego de una de ellas, Pablo recogió un haz de leña del que surgió una víbora que se aferró a su brazo y lo mordió varias veces. Pero al ver que el veneno no le hizo efecto, todos reconocieron que era un hombre de Dios. Al oír la noticia, los lugareños enfermos, incluido el padre de Publio, dueño de la finca en donde estaban refugiados, acudieron a él y fueron curados por sus oraciones e imposición de manos. Gracias a esta salvación milagrosa de San Lucas, hoy podemos contar en el Nuevo Testamento con los dos libros más exquisitos y bien documentados históricamente sobre la vida de Jesús y de sus discípulos: el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, en el que precisamente consignó esta odisea suya y del apóstol de los gentiles. San Lucas nació en fecha desconocida, según la mayoría de los historiadores, en Antioquía, pero su educación básica y parte de su formación como médico y pintor la recibió en Grecia. Y ello se refleja en el profundo conocimiento de la cultura griega y su impecable redacción en esta lengua, lo que de paso reafirma que fue el único escritor bíblico que no era de origen judío, y su contacto con la fe cristiana, de acuerdo pues lo que dice la tradición, se produjo alrededor del año 40 después de Cristo, cuando conoció a San Pablo, quien en compañía de San Bernabé predicaban por aquella época en Antioquía. Desde entonces,
Se convirtió en su médico, secretario, confidente, y en esa condición lo acompañó en sus viajes apostólicos por Grecia. Y aunque por encargo del apóstol permaneció varios años predicando solo en algunas ciudades de ese país, volvieron a unirse para regresar a Jerusalén, en donde al parecer San Lucas estuvo con varios de los discípulos de Jesús, Santiago el Mayor, Pedro y probablemente con la Virgen María, de quien habría recibido información directa sobre los hechos más sobresalientes de su vida y de la infancia del niño Jesús. No desamparó a San Pablo en su cautiverio en Jerusalén y se unió a él en su tortuoso viaje a Roma, ciudad en la que se mantuvo a su lado durante los 2 años que padeció en la cárcel San Pablo antes de ser ejecutado en el año 67. En todo ese tiempo, y a partir de la información que recolectó entre los testigos de primera mano de la vida y muerte de Jesús, empezó San Lucas a redactar el tercer evangelio. Es el más extenso y bien escrito del Nuevo Testamento, en el que se decantó hacia la historicidad del Salvador, y por eso, en este libro, San Lucas retrata de manera magistral, pulcra, amena y con rigurosidad investigativa la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en su misericordia, amabilidad, en su dulzura, en la compasión y ternura. Resalta su inmenso amor por los más pobres y vulnerables. Destaca la importancia que Jesús le concedía a la oración en sus momentos más difíciles. Reconoce y encomia el papel de las mujeres en la vida pública de Jesús. Es el único de los evangelistas que describe minuciosamente el papel protagónico de la Virgen María. Narra con reverencia la anunciación, la encarnación, la concepción y alumbramiento de Juan el Bautista, la visita a su prima Isabel, el Magnificat, el nacimiento del niño Dios, la adoración de los pastores y los reyes magos, la profecía de Simeón, la circuncisión, la presentación en el templo, su desaparición a los 12 años y su encuentro entre los doctores de la ley. Mejor dicho, la mitad del Evangelio de San Lucas contiene hechos y palabras que Mateo, Marcos y Juan no incluyen en los suyos. Por ejemplo, reseña la tercera parte de todos los milagros realizados por Jesús y refiere las 3/4 partes de todas las palabras usadas por el Maestro. En los Hechos de los Apóstoles, que de acuerdo con lo que los expertos dicen es una continuación del Evangelio, pues este texto está escrito con la misma técnica narrativa y comienza por el final del libro anterior, San Lucas es testigo directo de los acontecimientos que siguieron a la muerte, resurrección y ascensión del Maestro. Describe con largueza el nacimiento, conformación y consolidación del grupo apostólico y narra con lujo de detalles la forma como los apóstoles se fueron disgregando en función de las misiones encomendadas a cada uno, pero se centra especialmente en las figuras más relevantes de la naciente iglesia, Pedro y Pablo. Dada su cercanía con San Pablo, a quien siguió incondicionalmente hasta su muerte, narra en primera persona y se incluye como protagonista de las peripecias que le tocó vivir a su lado, y tras la ejecución del apóstol de los gentiles en el año 67, desapareció de la escena. Pero según San Ireneo, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos dicen que continuó su labor apostólica evangelizando en Roma, la Galia, Dalmacia, Macedonia y en Beocia, Grecia. Dice la tradición que murió a los 84 años como mártir. Por eso hoy, 18 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Lucas que a través de su evangelio nos conduzca al Padre por los caminos de Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero,
Apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él.
Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 19 siempre, ¿verdad? Y los versículos que van del 18 al 24. Principalmente ahí termina esta narración. Saúl y David, que se encuentran al final con el profeta Samuel. Decíamos que Nayot significa de por sí, la palabra Nayot significa residencia. Y nosotros sabemos que en este lugar es la residencia del profeta Samuel. Pero cuando meditamos sobre este volver a Samuel, miramos un poco el origen, el cómo va surgiendo, ¿verdad? El llamado de parte de Dios para cada uno de estos personajes también, de estos dos reyes. Porque estamos hablando con los dos reyes primeros de Israel. Saúl, con toda su presentación, capítulo 9, ahí también ya fuimos presentando situaciones no tan fáciles, ¿verdad? Ya decíamos que faltaba algo más, parecía, de una espiritualidad profunda y de un encuentro personal con el Señor. Lo veíamos un poco, tal vez, muy desde una situación de mirar al pueblo desde afuera. Ateku Saúl doye agua suya, ¿verdad? Doy queya, ¿verdad? Para entender bien también la situación del pueblo de Israel. Y cómo entonces también él actuaría, ¿verdad? Para ofrecer lo mejor de sí mismo, de sus cualidades y riquezas. Cato tengo meneurecoa y no hay cualidades lindas e importantes que él estaba ofreciendo al pueblo de Israel. Pero claro, después entonces, como el mismo nombre, Shaul, ¿verdad? Como prestado, como algo dado, Pente Oibe Yeruré, es una misma cuestión que ustedes están haciendo, entonces les doy aquí el rey, ¿verdad? Pero parece que, entre comillas, está todavía verde la situación, ¿verdad? Y sobre todo con Saúl, porque nos damos cuenta que con Saúl la cosa no va demasiado bien. Incluso dice al final que Dios lo había rechazado. Le rechaza totalmente. Nosotros eso encontramos en el capítulo 15, principalmente. En el capítulo 15, en que Dios dice que rechaza a Saúl totalmente, absolutamente. También teníamos las causas, ¿verdad? La causa es que Saúl ya se había tomado para sí mismo todo lo que significa el poder tanto del regir del rey, el poder material, pero también como el poder espiritual. Haemagatu profeta, Haemagatu sacerdote, Haemagatu ofreceta al holocausto, Ahoya Poía. Hapeayando gustaba y me venía de llave. Se pasó de la raya. Entonces, justamente, ¿se acuerdan que en ese momento venía llegando también Samuel? Pero después se da cuenta, ¿verdad?, que Dios ya le ha rechazado. Incluso Samuel quiere abogar por Saúl y comienza lo abogando y procurando al entender y buscar
¿verdad? Pues sin embargo el Señor le dice, no Samuel. ¿Por qué? Vas a seguir llorando, vas a seguir buscando la manera, ¿verdad?, de volver a darle algo que yo he rechazado. Bueno, y aquí de cierta manera estamos viendo un poco eso, porque después continúa la historia. Ahora nos encontramos con los triunfos de David y esto también le deja mal. Pero vamos oye que fue rechazado por Dios. Pero lo que él no aguanta es cómo es que este muchacho que viene aquí entonces me va a sacar el puesto. Por ahí él está apuntando. Y por eso comienza a luchar, a esmerarse, a procurar, a buscar por todos los medios, ¿verdad?, a liquidar ahora a David. Y tenemos desde el momento en que David le vence a Goliat y luego se presenta ahí a el rey Saúl, entonces él quiere aprovechar de esa situación incluso para asesinar. Y tenemos dos intentos de asesinato, dos intentos de hacer desaparecer prácticamente a David de ese camino y de esa vida política, es decir, de ese camino hacia la realización de su propia vida como rey de Israel. Bueno, de aquí entonces, queridos amigos, vamos viendo poco a poco, ¿verdad?, cómo David tiene que ir, tiene que huir, y ahora se encuentra con Samuel. Pero después vamos a ir viendo también cómo el mismo Saúl comienza a buscar de nuevo. Y envía a sus emisarios, envía uno y otro al final. Tiene que ir él mismo también. Y vamos a ver qué sucederá. Muy bien, queridos amigos, vamos despidiéndonos poco a poco. Estamos entrando en esta vida maravillosa del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 19. Y yo les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.